Buenas, estimados doctorantes. Bueno, el día de hoy les traigo el tema del software SPSS, el cual es un trabajo del seminario de tesis 3, pero vamos a hacerlo de una manera didáctica a través de una presentación. Le vamos a abrir la presentación y vamos a mirar la presentación detalladamente. Bueno, vamos a ampliarla y tenemos que es un trabajo correspondiente al seminario de tesis 3 asignado por la doctora Eunice Sequea. Bueno, presentado obviamente por el magíster Orlando Ramírez Rodríguez, actual doctorante del doctorado en educación. Entonces vamos a ir avanzando. Bueno, el software SPSS. Bueno, este software es un programa estadístico, informático, muy usado en las ciencias sociales y aplicada, además de las empresas de investigación del mercado. El nombre originario, haciendo la traducción de lo que significan las cuatro letras esas, es Statistical Pack for the Social Science, o sea, traduciendo al español, paquete estadístico para las ciencias sociales. Es uno de los programas estadísticos más conocidos, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. Actualmente, la versión estable es la 26 de este año. Bueno, el SPSS permite hacer análisis estadísticos avanzados, crear tablas y gráficos de alta resolución que pueden ser exportados a otros programas o en su defecto imprimirlo. Bueno, este programa es programado, o sea, el lenguaje que usa para el desarrollo del cual fue diseñado es el lenguaje Java, un lenguaje gráfico. Fue desarrollado por la Universidad de Chicago y actualmente lo distribuye la empresa IBM. El sitio oficial es www.spss.com. Bueno, el logo del software es un círculo. Dentro observamos un símbolo de sumatoria, el símbolo de alfa y un signo de división, ¿verdad? Ese es el logo que sale una vez se instala el software en los computadores, ¿sí? En los ordenadores. La interfaz, vamos a mirarla acá. Acá vemos, esta es la pantalla inicial. Una vez damos doble clic sobre el icono que les mostré anteriormente, nos sale esta primera pantalla. Aquí damos el nuevo conjunto de datos y le damos a aceptar y nos lleva de inmediato a esta ventana de trabajo. Esta ventana de trabajo tiene dos vistas, la vista de datos y la vista de variables. Se debe diligenciar o editar la vista de variables. Esa es la primera que hay que llenar, digámoslo así, para luego ingresar los datos en la vista de datos. Entonces vamos a explicar detalladamente la vista de variables, que es la primera que hay que llenar con los datos de la variable y todo lo demás. Entonces aquí tenemos nombre en la primera columna, hace referencia al nombre de la variable. Por lo menos si voy a trabajar la variable edad, entonces ahí se coloca edad, sea mayúscula o normalmente puede ser mayúscula, ¿verdad? El tipo de variable, pues obviamente se selecciona numérica o depende del formato. Eso ahí se sale una lista desplegable y usted la va a seleccionar. El ancho, la anchura tiene que ver con el ancho de la respuesta de la variable en estudio. Por lo menos si estoy trabajando con la variable sexo, la respuesta sería femenino y masculino. Entonces hace referencia al número de caracteres que tenga la respuesta. Los decimales, obviamente el número de decimales con que yo quiera trabajar. Si con 2, con 3, acá nos sale una lista desplegable y uno selecciona el número de decimales. La etiqueta es un nombre que va a identificar la variable. Si estoy trabajando con la variable sexo, puedo proponer una pregunta. ¿Cuál es su sexo? ¿Verdad? Valores. Los valores que se manejan es para simbolizar la variable. Por lo menos si yo estoy trabajando con la variable sexo, acá me sale una lista desplegable y yo puedo colocar 1 para masculino y 2 para femenino, por decir algo. Perdidos son los valores que de pronto en la encuesta el que respondió la encuesta respondió equivocadamente, entonces hay que indicarle o ninguno, ahí trae una lista desplegable, o si se va a considerar los perdidos o no se van a considerar. El ancho, de acá en la parte esta, ancho hace referencia al ancho de la columna en la vista de datos. Si usted amplía el ancho de las columnas en la vista de datos, aquí obviamente la vista de variables va a marcar unos números. A mayor ancho de la vista de datos, mayor ancho va a aparecer acá. En la alineación tiene que ver con los datos que se ingresan en la vista de datos. Si usted quiere que le aparezcan centrados a la izquierda o a la derecha. La medida
tiene que ver si estamos trabajando con variables cuantitativas, se selecciona la opción escala, y si estamos trabajando con variables cualitativas, entonces se selecciona la opción ordinal o nominal. Por último tenemos la columna rol, ahí tiene que ver, hace referencia al rol de la variable, ya sea dependiente o independiente. Normalmente se trabaja con la opción entrada. Bien, ahora vamos a mirar, bueno, para entender un poco más este poderoso software, yo he tomado uno de los tantos cálculos que hace, que es el coeficiente de Cronbach, el coeficiente alfa de Cronbach, el cual nos permite saber el índice de confiabilidad de un instrumento de investigación, ya sea una encuesta, un cuestionario. Entonces sabemos que el alfa de Cronbach se mide de 0 a 1 en esa escala. Los expertos en investigación han dicho que han demostrado, ¿verdad?, que si el índice de alfa de Cronbach es mayor a 0,6, el instrumento obviamente es altamente confiable y se puede aplicar. Para yo mostrarles cómo se hace eso en el SPSS, les traigo un ejemplo, el cual lo vamos a ver a través de un video. Entonces, fíjense ustedes, vamos a hacerlo. Entonces vamos a ver el video, ¿verdad? Vamos a ver el video donde yo hago el ejercicio primero con Excel usando las fórmulas y luego lo corroboro con el software SPSS. Entonces vamos a hacerlo un momentito, vamos a abrir el video. Aquí tenemos, vamos a verlo. Buenas, estimados doctorantes, compañeros de este doctorado en educación. Vamos a adelantarlo un poquito porque ya esa parte la expliqué. Trae como icono un símbolo de software, repito, vamos a adelantarlo desarrollado por la... Aquí, ¿no? Vamos a que este software fue desarrollado por la Universidad de Chicago a través de la empresa IBM, ¿verdad? Bien, entonces así, ya teniendo el software instalado, le damos doble clic, ya yo lo hice y me sale esta ventana que está acá. Entonces vamos para mostrarles el entorno del software, le voy a decir acá aceptar. Inmediatamente me sale, bueno, acá me sale el ejercicio que les voy a presentar, pero yo les voy a hacer voy a abrir un nuevo archivo en blanco. Entonces aquí lo tenemos. Como pueden ver, acá, como lo estoy moviendo, el software SPS trae dos pestañas, dos ventanas. La vista de datos, como la pueden ver, muy similar a Excel, y la vista de variables también muy parecida a Excel. Columnas y filas o renglones. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar diligenciar acá la vista de variables para que se vaya diligenciando automáticamente la vista de datos en cuanto a títulos, porque los valores los debemos ingresar manualmente el que esté trabajando con el software. Entonces, acá viene, como pueden ver en cada columna, ahí está el nombre de la variable, el tipo, si es numérica, ¿verdad? Acá uno determina el ancho, el anchura. El ancho quiere decir el número de caracteres que va a tener la respuesta. Por lo menos si yo estoy trabajando, vamos a hacer el ejercicio. Si yo estoy trabajando la variable sexo, ¿verdad? El tipo, vamos a suponer que es numérica, pero el ancho tiene que ver con la respuesta. Cuando yo vaya a ingresar la respuesta acá, a medida de los ítems, entonces, el encuestado uno va a decir, no, masculino, entonces a eso se refiere, masculino tiene tantos caracteres, a eso se refiere eso. Decimales, pues si se trabaja con decimales, tú uno especifica el número de decimales, si no, se deja tal cual como está. La etiqueta, ahí en etiqueta lo que va es, por lo menos una pregunta puede ser, ¿qué edad, o qué es eso? Porque estamos trabajando, ¿qué sexo tiene? Por decir algo. Valores. Valores acá tiene que ver, por lo menos, si ya la codificación de la variable, yo le digo 1 si el encuestado me va a responder masculino. Si lo ven, le digo añadir y le puedo decir 2
si me responde el encuestado femenino. Ahí está. Eso hace referencia a los valores. Bueno, en esa parte, perdido se puede dejar por defecto como está. Columna, como lo dije, es el ancho. Acá la columna es el ancho de estas columnas. Si yo, mira, amplío acá donde dice eso, el ancho de esa columna, miren que el ancho pasó a 15. Sí, te vamos a ponerle en 8 tal cual como estaba. 8. La alineación tiene que ver con los datos que se ingresan acá en la vista de datos, ¿verdad? Si quiero que la respuesta esté a la derecha, a la izquierda o centrada. La medida, si voy a trabajar con variables cuantitativas, trabajo con escala, y el rol, pues ya por defecto me lo da como entrada. Bueno, eso en esa parte quería que conocieran ese entorno. Repito, el software inicialmente cuenta con dos vistas: la vista de datos, vista de variables. La de variables es la primera que se llena, y la vista de datos es donde el investigador, digámoslo así, ingresa los datos que recogió de la aplicación del cuestionario, de la encuesta, en fin. Pero ahora les quiero mostrar el ejercicio que yo hice. Lo he hecho en Excel, algo que constantemente los investigadores estamos calculando cuando vamos a aplicar un cuestionario, una encuesta, un instrumento de investigación, que es el alfa de Cronbach's. Entonces yo aquí en Excel hice un ejercicio con 9 ítems, como lo ven acá: ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, ítem 6 y hasta el ítem 9. Para una variable llamada edad, donde se encuestaron a 9 personas, sí, sobre la edad. Entonces acá están las edades, quienes tenían 23, entonces aquí están todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, repito, el alfa de Cronbach es un coeficiente que se puede calcular eficientemente y de manera rápida con el SPSS, pero yo lo estoy haciendo acá con Excel para que comprobemos que haciéndolo por Excel y haciéndolo con la herramienta o con el software SPSS da lo mismo. Entonces, fíjense acá, ya yo ingresé acá en el Excel, en la tabla esta, todos los ítems. Entonces, repito, la fórmula del alfa de Cronbach dice que es igual a K sobre K menos 1, que multiplica a 1 menos la sumatoria de las varianzas de los ítems sobre la varianza total. Yo he dividido esta fórmula en dos secciones: sección 1, que es esta que está acá afuera, K sobre K menos 1, y la sección 2, la que está dentro del paréntesis, 1 menos sumatoria de B sub I sobre B sub T. Ya, entonces, acá de este ladito yo llené los valores para reemplazarlos acá, y obviamente al final tenemos el alfa de Cronbach. ¿Quién es K? El número de ítems, en este caso 9. La sumatoria de las varianzas de los ítems es la suma de estos valores que ya yo calculé: este que está acá, este, hasta llegar acá. Eso da 4,5. Y BT, que es la varianza total, es la varianza de todos estos datos, desde acá de la celda L3 hasta la L11. Ese es el valor que está acá, 17.19. La sección 1 me da 1,125, que salió de dividir 9 sobre 8, porque a 9 le quito 1, da 8, entonces 9 entre 8 da esto. Y la sección 2, que es resolver esta expresión que está acá, salió de donde, de al 1 restarle la sumatoria de la varianza de los ítems, que es esta, dividido entre esta. Me da cuál, 0,738. Por último, multiplico la sección 1, o sea, esta parte que está acá, con respecto a esta parte, y me da 0,831. Realmente da 0,830, pero por redondeando acá con esta parte que tiene disminuyendo los decimales, lo redondeo y da un alfa de Cronbach 8,31, que si consideramos la definición es un buen índice, un buen alfa, ¿verdad? Un buen índice de confiabilidad. Bien sabemos que se maneja que si es de 6 a 8, de 6 a, bueno, de 0,6 hasta el 1, porque el alfa va de 0 a 1, ¿verdad? Es confiable el instrumento, o sea que esta encuesta para estos 9 ítems es confiable y se puede aplicar. Bien, pero ahora vamos a hacerlo con el SPS, que es lo que nos interesa. Entonces ya yo tengo fuera de cámara, digámoslo así, ingresé acá en la variable, en la vista de variables, ingresé lo que es encuesta, los 9 ítems, definí el tipo, que es numérico, porque obviamente estamos hablando de una variable cuantitativa. La anchura pues la dejé en 8, los decimales pues como no vamos a trabajar con decimales pues los dejé en 0, la etiqueta que le dije edades, como dije ahorita cuando le expliqué, los valores dejé en ninguna,
perdido ninguna. Columna 8, que es el ancho de acá de las columnas donde van los ítems. La escala, obviamente, la medida que digo es escala porque es cuantitativa, y la entrada por defecto queda así. Entonces me voy a vista de datos, yo acá llené todos los ítems con los datos recogidos, así como está en el Excel. Y ahora voy a proceder, ya que tengo todo digitado, se sombrean toda esta parte, ¿sí? Se sombrea toda esta parte y me voy a la pestaña analizar, le doy clic, me desplazo donde dice escala y luego a la derecha donde dice análisis de fiabilidad. Ya estando ahí señalo los ítems que voy a analizar. Entonces cojo los 9, doy clic acá en esta pestañita donde está el símbolo de una flechita y los traslado a los elementos a la parte derecha. Luego le doy a aceptar porque igual ya está definido el alfa, y obviamente dándole allí ya me sale una pestaña, una ventana mejor, donde está el índice de confiabilidad llamado alfa de Cronbach, que en este caso me está diciendo que es de 0,831 para 9 ítems, número de elementos 9, y el alfa es 0,831, tal cual como nos dio hecho con la fórmula matemática. Bueno, eso es todo, compañeros. Los invito a que profundicen sobre el uso de este software, que es muy importante para los investigadores. Gracias, y eso es todo. Bueno, como pudieron ver, más claro no puede ser, ¿verdad? Eso en cuanto al alfa de Cronbach. Vuelvo y repito, el SPSS hace muchos cálculos, ¿verdad? De estadístico, varianza, gráficos de estadístico, polígonos de frecuencia, varianza, en fin, el análisis de frecuencias, ¿verdad? Todo eso lo hace el software SPS. Entonces, la invitación, ¿cuál es? A que entren a la web, tomen un buscador, por lo menos Google, y coloquen tutorial de SPSS y van a encontrar muchos ejercicios, y así van a familiarizarse y van a aprender a usar este software eficientemente. Bueno, eso era todo. Gracias, mis estimados compañeros.